Bien, de nuevo entonces muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Veo personas conocidas de diferentes países de Latinoamérica. Este es nuestro segundo webinar de este año. Durante este año pues estaremos bastante juiciosos compartiendo un poco pues nuestras soluciones, nuestros productos asociados precisamente a inteligencia de negocios, analítica, gestión de datos. Y en el día de hoy, este webinar, pues lo hemos denominado documentos masivos. Cómo generar precisamente documentos masivos de manera rápida, a bajo costo y personalizados. Es precisamente el tema que nos va a centrar el día de hoy. Adelante, Estefanía, por favor. La agenda entonces que tenemos preparada para el día de hoy es muy rápidamente quiénes somos, quién es IT Nova, cuáles son los desafíos de negocio que podemos solucionar o enfrentar con la solución que les vamos a presentar, cuáles son esos aspectos claves que debemos de considerar. Ya vamos directamente a la solución, a la arquitectura de solución que queremos presentarle el día de hoy, cómo funciona ese proceso. Vamos a revisar precisamente un caso de negocio, vamos a revisar una demo a muy alto nivel y por último, pues vamos a revisar algunas ventajas de la solución y por supuesto tendremos espacio para responder algunas preguntas de negocio. Ahora bien, ¿quiénes somos? IT Nova, que pues nosotros somos una compañía que durante los 10 últimos años pues hemos ayudado a grandes compañías de América Latina a resolver sus retos de negocio a través de servicios de consultoría y soluciones en inteligencia de negocios y analítica, gestión de datos y gestión documental. Y vale la pena pues mencionar que además de ofrecer consultoría, además más bien ofrecemos consultoría técnica y funcional en soluciones SAP y outsourcing de recursos TI. Tenemos la fortuna pues de, como bien les decía, de tener un poco más ya de 10 años en el mercado. Trabajamos con tres fabricantes muy importantes como lo son SAP, TIBCO y Microsoft, particularmente en el tema de analítica, gestión de datos, pues nos enfocamos en apoyar a aquellas compañías que están tomando decisiones con base en la intuición o su experiencia y no basado precisamente en sus datos y estadísticas y lo que les está llevando precisamente a perder tiempo y dinero, o aquellas compañías que no tienen identificadas sus fuentes de datos, sus sistemas de información involucrados y que hacen que sus proyectos de gestión de datos, de analítica, no generen los resultados esperados luego de haber invertido pues, un montón de dinero y de tiempo. O bien, digamos, aquellas compañías que no están del todo satisfechos con la gestión de sus datos y sus procesos de analítica, o sí lo están, pero quieren fortalecer la manera en cómo gestionan sus datos como estrategia para la toma de decisiones, crecimiento de la compañía y cumplimiento de sus indicadores. Como bien lo indicaba hace un momento, pues somos partner de tres fabricantes. En estos tres fabricantes pues tenemos un pool de soluciones realmente bastante robustas, soluciones digamos, para cualquier requerimiento o necesidad relacionado con el dato, desde temas de ETLs, de virtualización de datos, de limpieza de datos, hasta poder resolver toda una capa de visualización descriptiva, bien predictiva, hasta poder llegar a ciencia de datos. Entonces, digamos que tenemos un sinnúmero de soluciones para resolver retos de negocios, reitero, asociados al dato. Ese somos IT Nova y bien, veo que muchas de las personas que nos acompañan el día de hoy pues ya nos conocen y para las personas que pues tienen el primer contacto con nosotros, pues espero darles un overview muy rápido de a lo que realmente nos dedicamos. Estamos en Colombia y en México, sin embargo, pues atendemos todo Latinoamérica y tenemos la fortuna de tener clientes en más de 10 países de Latinoamérica. Adelante, Estefanía. Bien, bueno, un poco, pues ya les hablé un poco acerca de esta diapositiva anterior, pero como les comentaba, básicamente apoyamos a todos nuestros clientes en resolver sus retos de negocio asociados a los datos, soportados en nuevas tecnologías como inteligencia artificial, como chatbots, en tecnologías de BI y de analítica que nos permitan cubrir
pues toda esa curva de madurez analítica, bien sea desde lo descriptivo hasta lo cognitivo, todo soportado precisamente en la gestión del dato, que es realmente lo que el insumo fundamental para resolver todos estos retos de negocio. Y bien, como les comentaba también, pues apoyamos la operación básicamente soportados o ofreciendo más bien servicios tanto técnicos como funcionales para SAP ERP, soportados en toda la plataforma también de SCP de SAP e igualmente pues ofrecemos servicios de outsourcing de recursos TI. Estefanía, quiero darte entonces la bienvenida y entremos un poco pues más en materia para que revisemos el caso de uso que tenemos preparado para el día de hoy. Listo, claro que sí, ¿me escuchan bien? Sí, Estefanía, te escuchamos bien. Súper, bueno, entonces buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Como lo decía Daniel, la idea es contarles cuál es la solución de Itenova para la masificación de documentos, que sean, por supuesto, a las velocidades que el negocio lo requiere, a bajo costo, en tiempos muy rápidos y sobre todo con contenido personalizado. Entonces, para dar inicio a la temática del webinar, primero quiero hablar sobre la experiencia del cliente en relación, por supuesto, con los documentos digitales. ¿Por qué? Porque este driver, justamente la experiencia, está impulsando la mayoría de los proyectos de transformación digital. Entonces, ¿para qué una empresa invierte, por ejemplo, en nuevas tecnologías, en nuevos procesos digitales, justamente como la documentación digital? Para involucrar más efectivamente a esos clientes, tanto internos como externos, a sus empleados, a sus socios y a todos los actores que participan dentro de sus procesos. ¿Eso en qué se traduce? Justamente se traduce en que las experiencias digitales son el nuevo corazón del compromiso con el cliente y esas experiencias digitales, por supuesto, incluyen los documentos digitales, pero también que las emociones son la moneda de la experiencia y esas emociones se estimulan a través de los documentos con contenido enriquecido que personalice esa interacción, esa comunicación con cada cliente de manera que sea one to one, no one to many. Eso significa que, por supuesto, ese contenido tiene que ser personalizado, enriquecido y en contexto para cada uno de esos destinatarios, de esos socios, de esos empleados o de esos clientes internos o externos. Normalmente los casos de uso de este tipo de implementaciones toman ventaja de los avances del contenido dinámico de los documentos, pero también de los modelos predictivos y prescriptivos que pueden definir qué le voy a compartir en mi cliente en cada documento y también toman ventaja de la automatización inteligente que me permite mejorar esa experiencia de mi cliente con el objetivo de construir conexiones que sean mucho más fuertes y más profundas, a pesar de que pues es en un entorno digital, y además recomendar las siguientes mejores acciones que tengan más probabilidad de que sucedan. Esas mejores acciones pueden estar encaminadas, por ejemplo, a una estrategia de cross-sell, una estrategia de upsell o una calificación positiva de mi servicio, de mi producto, de pronto la mejora también en los tiempos y el performance de mi proceso productivo, en fin, podemos encaminar esas siguientes mejores acciones de acuerdo pues a la necesidad de cada industria y de cada sector. Esto significa que atrás quedaron los días en que antes se creaban documentos, si bien masivos, eran completamente estáticos y eran una talla para todos los demás tipos de clientes, de productos, de líneas, de servicios que prestaban las empresas. Realmente la hora es que se puedan construir experiencias que sean influenciadoras, que sean diferentes con un contenido digital, que sea contexto, que sea dinámico y que sea específico, basado pues en la etapa de ventas o en ese customer journey de mi cliente. El objetivo entonces es que estos documentos puedan crear experiencias envolventes que se adapten al contexto cambiante de mis clientes o de mis usuarios, que además puedan ser consumidos por múltiples canales o por diferentes actores dentro de todo el proceso y que optimicen
recorrido del cliente, ese Customer Journey, con interacciones que sean personalizadas y que reduzcan los puntos de fricción. Entonces, los documentos que se van a generar le apuntan justamente a eso, a mejorar la experiencia de mi cliente a bajo costo, con contenido personalizado y a la velocidad que requiere mi negocio. ¿Cuáles serían entonces los posibles casos de uso de esta digitalización masiva de los documentos? Por supuesto, tenemos las facturas, ¿cierto? De mis productos, de mis servicios, pero además con la estructuración de los XML, que son justamente la fuente para esas facturas, pero también, por ejemplo, tenemos también autorizaciones médicas o los formatos de cambio de mercancías o las encuestas de satisfacción a mis clientes o, por ejemplo, también los detalles de las órdenes de trabajo, el detalle también de las órdenes de mantenimiento, certificaciones, en fin. Este tipo de implementaciones se puede adaptar a diferentes documentos y casos de uso en la medida que el negocio así lo vaya requiriendo. ¿Cuáles serían entonces los aspectos clave que se deben tener en cuenta a la hora de elegir este tipo de soluciones y de configurarlas modularmente? Uno de los principales aspectos, por supuesto, es la infraestructura, donde se va a desplegar todos los productos, todas las soluciones y los servicios cloud que nosotros adquiriríamos para hacer esa ejecución end-to-end. El segundo punto muy importante es qué tanto esfuerzo en términos de tiempo, de recursos, de dinero, demanda esta implementación y cuál es el impacto dentro de todos los demás procesos de mi organización. ¿Cómo se va a comunicar esa nueva entrada de información de mis clientes o de esos documentos con la nueva salida de esos documentos o esos outputs con todos los demás puntos de mi proceso, de mi organización? El siguiente aspecto muy importante es la oportunidad en los tiempos. ¿Por qué? Porque yo debo garantizar que entrego la documentación de manera oportuna, de acuerdo o las expectativas de mi organización, del proceso en cuestión, o de acuerdo a las expectativas de mi cliente. Entonces tiene que haber una sincronía entre la expectativa y la entrega oportuna de esos documentos. El siguiente punto muy importante es la flexibilidad y la personalización que estas soluciones deben brindarnos. ¿Por qué? Porque como ya vimos, es clave que la experiencia de mi cliente con estos documentos sea enriquecida y sea particular y sea en contexto para cada uno de ellos. Entonces, en la medida que mi negocio o crezca o cambie, o sea híbrido, o implemente una nueva línea, o tenga otro tipo de segmentos de clientes, yo debo garantizar que esas inclusiones queden plasmadas en estos documentos. Otro punto muy importante es la escalabilidad y los costos razonables. En la medida que mi negocio crece o demanda más recursos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo picos de facturación en ciertos días del mes, pues así también debería ser el pago por uso de esos recursos que yo estoy consumiendo. No es razonable que durante todo el mes yo pague el mismo costo cuando el consumo es menor o que tenga costos bajos que no lleguen a la expectativa de los requerimientos de mi negocio. Entonces, esa escalabilidad y esa flexibilidad y ese dinamismo en función de mis requerimientos, pues debe de la mano también con los costos que asume la organización para asegurar el cumplimiento de la entrega de los documentos. Otro punto que es muy importante es la integración con esos terceros, ¿cierto? Con esos actores adicionales que participan dentro de toda mi organización, porque tal vez esta entrega, esta generación y esta masificación de los documentos es solamente una pequeña parte de todo un proceso global que realiza mi empresa. Entonces, qué importante es garantizar una integración transparente y una comunicación efectiva entre las entradas y las salidas y los resultados de estos documentos. Otro punto también muy importante es la trazabilidad. ¿Por qué? Porque el seguimiento que nosotros hacemos a los diferentes pasos de ejecución
o también la flexibilidad que le pueda dar de no iniciar en cierto punto, sino en uno siguiente, de acuerdo a los casos o a los escenarios que se presenten, pues también es un punto que se debe considerar. Y finalmente, el multiformato hace referencia bien sea a los documentos de entrada o a los datos de entrada que pueden estar alojados en bases de datos, en archivos, en un directorio compartido y que pueden ser, por ejemplo, archivos comprimidos o archivos de Excel o XML o información estructurada o no estructurada y cómo yo debo entregar esa información a mi cliente. Tiene que ser un documento PDF, tiene que ser un reporte, tiene que ser tal vez un tablero, tiene que ser un correo electrónico personalizado. Ese tipo de gestión de multiformatos también es muy importante que se asegure. Entonces, estos son los aspectos claves que deberíamos asegurar dentro de este tipo de soluciones de masificación de documentos. Justamente para aterrizar todas estas características, vamos a socializar un caso de negocio y es el de facturación electrónica. Dado pues todo el escenario que hemos vivido desde hace un par de meses con la formalización de las facturas ante la DIAN, aquí en Colombia específicamente. Entonces, en este caso, ¿cómo funcionaría un proceso de generación masiva de documentos con las características y los aspectos clave que ya vimos previamente? Lo primero, por supuesto, es contar con las fuentes de mis datos, de mi información, todo lo que va a enriquecer el proceso para generar al final los resultados. Entonces, ¿qué vamos a tener inicialmente? Por supuesto, los XML, que son el input para generar las facturas, el formato gráfico de las facturas. Vamos a tener también archivos o carpetas que enriquezcan esa información, que controlen, por ejemplo, cuáles sí se pueden generar, cuáles no se pueden generar, qué datos adicionales yo le puedo incluir al documento final que voy a generar y archivos adicionales que pueden venir de terceros que me aseguran justamente que estoy cumpliendo con las regulaciones adecuadas. Entonces, ¿qué hago con todos estos inputs? ¿Qué hago con todas estas entradas? Justamente las extraigo, las cargo, las proceso, las modelo, las enriquezco e incluso configuro casuísticas particulares para casos específicos. Y esos casos específicos pueden estar definidos bien sea por mi tipo de cliente, si es B2B, si es B2C, si por ejemplo estoy hablando de una línea de servicio o de una línea de producto específico, si estoy hablando de un país, de una región, de una zona, en fin. Los cálculos que se deben hacer para generar esas facturas finales o la representación gráfica personalizada y ese contenido particular que yo voy a generar al final es justamente lo que me refiero cuando hablo de casuísticas particulares. Toda esta información se modela y se almacena a través de TIBCO-ETL. TIBCO-ETL es nuestra solución que nos permite justamente hacer todos los procesos de extracción, conectividad, modelamiento, procesamiento, almacenamiento, transformaciones, data wrangling para consolidar estructuras que luego puedan ser consumidas por las herramientas de generación de los documentos. Este tipo de soluciones tienen ventajas muy importantes, por ejemplo, los procesos que son diseñados por medio de drag and drop como una interfaz gráfica, como la que estamos viendo en pantalla, pero también nos permiten hacer actividades de auditoría, de gobierno, de seguimiento y de monitoreo de actividades para automatizar la ejecución de los jobs y también para mejorar el performance y la velocidad de este tipo de desarrollos. Los conectores de esta herramienta incluyen más de 180 fuentes diferentes que pueden servir para cargar las entradas, así como también para enviar a los diferentes destinos. Tenemos conexión nativa con diferentes aplicaciones ERP, pero también CRM, fuentes de la nube, datos estructurados, datos no estructurados. Tenemos también conexión con base de datos transaccionales y analíticas e incluso conectores de Big Data como Hive para Hadoop y otros tipos de productos. Entonces, con Jasper ETL podemos construir
Flujos como el que estamos mostrando de pantalla, que definen diferentes reglas de negocio, diferentes casuísticas que se envían a múltiples destinos bajo ciertas condiciones de mi proceso, de mi regla de negocio, que son las que se setean en estos procesos previos. Como comenté, podemos realizar procesos de extracción, procesamiento de datos, almacenamiento en diferentes fuentes, modelamiento de la información o casuísticas particulares que definan las entradas y las salidas de mi documentación. Estos son otros tipos de procesos que podemos configurar con diferentes tipos de componentes que aseguran justamente la entrega de los datos de manera consumible para las herramientas que después nos van a modelar las diferentes facturas, formatos y documentos que se vayan a generar. Justamente en esa generación de los documentos y de los entregables, nosotros podemos tener diferentes tipos de outputs. Recordemos que ya tomamos toda la información fuente, la modelamos, la almacenamos en base de datos y configuramos esas casuísticas especiales que derivan después las salidas o los resultados. En este caso, por ejemplo, para facturación electrónica, hacemos uso del formato de salida PDF acompañado por supuesto del XML, que es la fuente, y que me permite representar gráficamente todos los datos para mostrar la información asociada a esa facturación. Esta generación de los documentos la hacemos a través de un producto que se llama TIBCO Jaspersoft. Y con Jaspersoft no solamente podemos producir estos outputs de los reportes, sino que también podemos generar archivos, incluso consolidados batch. Estos archivos batch lo que hacen es garantizar la auditabilidad a futuro de esos documentos con las entidades reguladoras que así lo requieran. Entonces podemos integrar hasta 1000 documentos en diferentes formatos a gran velocidad y en muy bajo tiempo, a un bajo costo y también con un tamaño reducido. Porque como sabemos, el almacenamiento crece en la medida que crecen también el número de mis documentos y es muy importante optimizar los tamaños de sus entregables. Pero también al final podemos generar reportes o tableros que hagan ese follow-up, ese seguimiento del proceso, esa trazabilidad completa de principio a fin o que también nos permitan sumarizar con un enfoque completamente analítico los datos de las facturas que estamos representando, ¿cierto? Entonces, no solamente tomamos ventaja de la masificación de los documentos, sino que como ya tenemos la información estructurada y almacenada en base de datos, listo, la podemos sacar ventaja y podemos aprovechar toda esa información para generar bien sean modelos descriptivos, prescriptivos o predictivos. Entonces, ¿cuál es la herramienta que utilizamos justamente para generar estos entregables como las facturas, como los reportes o los diferentes outputs? Esta herramienta se llama TIBCO Jasper y Dani nos va a contar un poquito más sobre ella. Gracias, Estefanía. Pues sí, Jaspersoft seguramente para ustedes es bastante familiar. Es una plataforma realmente bastante robusta que gracias a sus informes, tableros de control, análisis web bastante interactivos, pues es una suite que nos va a permitir pues optimizar la toma de decisiones y democratizar el uso de información debido, digamos, o vale la pena resaltar una característica bien importante de esta solución, y es que su modelo de suscripción es a través de usuarios ilimitados. Es una herramienta que igual es bastante robusta y bastante flexible. Como vemos en pantalla, pues es una plataforma que no solo nos va a permitir solucionar, digamos, toda una capa descriptiva, sino que a la vez nos permite satisfacer necesidades particulares, como el caso de uso que nos está comentando Estefanía. Es una solución igualmente pensada tanto para usuarios finales como para usuarios técnicos. Está compuesta de diferentes componentes que lo veremos un poco más adelante, pensado también para usuarios técnicos, administradores, desarrolladores. Igual es una solución que nos va a permitir
desplegar básicamente en cualquier ambiente, bien sea on-premise, bien sea web, con diferentes, digamos, alternativas de despliegue y con la posibilidad básicamente de conectarnos a cualquier fuente de datos. Otra, digamos, de sus características bien importantes, pues es todo el enfoque de desarrollo de conexión API que nos permite y digamos que con Jaspersoft tenemos un concepto que hemos desarrollado o hemos posicionado más bien y es poder tener analítica embebida, analítica incrustada en cualquier tipo de solución. Es una, digamos, de las características más importantes que podemos resaltar de Jaspersoft. E igual, pues como se los comentaba hace un momento, vamos a poder desplegarnos básicamente en cualquier tipo de arquitectura. Y esta solución, y seguramente Nelson, que nos va a acompañar en unos minutos, que nos va a hacer la demostración, pues también nos va a permitir desplegarnos en ambientes Dockers, en ambientes dockerizados, en ambientes por contenedores, lo que nos va a permitir tener una elasticidad en el uso de los recursos y, por supuesto, unos beneficios al momento de tener unos consumos adecuados en cuanto a recursos tecnológicos se refiere. Entonces, para concluir, es una solución realmente moderna, flexible, bastante asequible, con una cantidad de capacidades que pues ya en su momento podemos revisar un poco más en detalle. Así que, pues, a muy grosso modo les cuento que es Jaspersoft. Listo, vamos a ver entonces una demostración de la herramienta. Voy a darle paso a Nelson para que comparta pantalla y nos demuestre en vivo, bueno, cuáles son esas ventajas y esas funcionalidades que son un plus a la hora de generar los documentos masivos. Nelson, ¿ya tienes el permiso? Sí, súper. Creo que ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Nelson, adelante. Sí, ya estamos viendo. Perfecto. Bueno, retomando el caso que nos compartía Estefanía de la generación de documentos masivos, en este caso era un proceso de generación de facturas masivas, utilizamos uno de los productos para esa generación que es Jasper, pero en una versión pensada exclusivamente para estos procesos de envío, de generación y envío masivo de documentos. Es la versión de Jasper IO. Es una versión más ligera del producto, pero pensada para todos los temas de integración en nube. Daniel también nos comentaba de la posibilidad de utilizar tecnologías como contenedores. Este tipo de tecnologías nos favorecen en cuanto a la optimización de recursos. Con los contenedores yo sencillamente prendo la cantidad y uso la cantidad de recursos que necesito para un proceso de generación de facturas que no lo voy a tener activo todo un mes. Yo sé que me muevo por unos ciclos de facturación, que hay unas fechas específicas donde voy a demandar mayor cantidad de recursos en mis servicios de la nube. Entonces, por medio de tecnologías de contenedores y de Jasper IO, controlo ese escenario. Entonces, ciclos de facturación grandes, voy a tener una mayor cantidad de contenedores respondiendo a esa necesidad de un proceso de facturación masiva, y ciclos más pequeños, mis recursos estarán en menor uso y por lo tanto tendré un menor costo de esos procesos de generación. Lo que ustedes en este momento están viendo es una pantalla de entrada del producto Jasper IO. Es un producto orientado a su consumo desde la web, pero también, como Daniel nos lo decía, hay unos temas intermedios, unas herramientas intermedias donde yo diseño, programo y formulo toda esa parte dinámica de mis documentos. Con esta experiencia puntual de esta telco donde se hizo el proceso de facturación masiva, una necesidad era la publicidad. Ellos tienen dentro de su factura una parte de unos banners que quieren que llegue en su proceso de factura al cliente, pero esos banners no tienen una decisión tomada previo al proceso de facturación con mucha antelación. Puede ser que de un día para otro en la generación de la factura cambie la decisión o se genere una campaña y esa campaña debe llegar en ese banner de información de esa factura. Entonces, fíjense que ese dinamismo con las herramientas de TIBCO
yo lo puedo lograr. Incluso unas horas antes de generarle la factura al cliente, puedo hacer un cambio en la decisión de mi rumbo de una campaña y en un banner, algo que tenía planteado a las 10 de la mañana, sencillamente por un cambio, un giro de negocio, cambio esa información de publicidad de mi factura unos instantes antes de generar la factura y tengo el impacto o reacciono a los movimientos del mercado o de mis clientes sin necesidad de esperar un siguiente ciclo de facturación o tener que atacar esa publicidad por otro canal. Les voy a presentar algunas de las características gráficas que tiene la herramienta de Jasper para ser incluidos en la generación de documentos masivos. Nos movemos desde las tradicionales tablas tabulares. Les voy a presentar por acá uno de los posibles reportes. Quizá esto es lo tradicional, es lo que siempre hemos conocido. Entonces son una serie de objetos tabulares con información presentada en tablas, simplemente paginación. Acá estamos utilizando, como les decía, un servidor ligero. Este servidor, de hecho, está iniciado en una máquina, una máquina desktop. Entonces, fíjense que a nivel de consumo de recursos estamos hablando de una herramienta que no consume una gran cantidad de hardware en este caso. Tenemos todas las posibilidades de navegación. Si esto fuese una factura, fíjense que yo la puedo consumir, navegar. Previamente la diseñé. Esta es quizá el formato más tradicional de facturas. Y ya en la medida en que yo pueda ir, o en la propia necesidad de negocio, puedo ir nutriendo con algunos componentes o personalizando esa factura. Ustedes tienen un formato, sigue siendo tabular, pero si se fijan ya puedo empezar a generar un impacto gráfico diferente. Cifras, indicadores, marcadores, semáforos, todo ese tipo de información que yo quiera utilizar en mis documentos para nutrirla y que puede ser absolutamente dinámica porque, por ejemplo, la presentación de estos colores dentro de la factura podrían variar de acuerdo a una regla de negocio que estará formulada en el diseño de esta plantilla, que es como se conoce el estándar del documento. Voy a seguir presentando algunos de esos componentes gráficos con los que podríamos llegar a nutrir. Fíjense, por ejemplo, este que tenemos acá, a nutrir un documento. Sigue siendo un documento plano, pero aquí ya tengo un componente gráfico importante que me empieza a marcar alguna tendencia o algún indicador y que no es estático. No es que yo seleccione en mi diseñador esta banda y tenga que resaltarla en este color específico para que así se presente el documento. Esto será absolutamente dinámico y de acuerdo a una cifra o a un indicador delimitado o formulado en la plantilla del documento, yo presentaré mi documento con ese indicador. Ese tipo de decisiones de diseño son muy interesantes para los documentos porque, pues, sobre todo en el caso de la facturación masiva y de la experiencia de cliente que les comentábamos, son muchas decisiones individuales y yo no podría estar particularizando plantillas por grupos de clientes, sería muy costoso. Entonces, para un proceso de generación masiva de facturas, solo tenemos 2 plantillas y con esas 2 plantillas es suficiente formuladas para generar un proceso de 200.000, 300.000 facturas en un ciclo de facturación. Esa es una de las grandes habilidades de poder manejar plantillas en los documentos. Acá ustedes se fijan, ya tenemos un documento un poco más nutrido con algún tipo de presentación gráfica, indicadores. Toda esta información va nutriendo mucho lo que yo le quiero comunicar a mi cliente. Algo importante, si vemos esta gráfica que les acabo de presentar, es una gráfica que tiene un formato bastante plano, pero ya el componente tiene la posibilidad de nutrir gráficas en formatos 3D. Entonces les voy a presentar aquí 2 documentos que están generados con una plantilla. La información se recupera de una base de datos y fíjense que aquí ya tenemos unos componentes gráficos un poco más llamativos para un usuario final, para un consumidor de estos documentos. Algo importante en el tema de la generación de las plantillas es que el gran esfuerzo yo lo hago una sola vez. Cuando tengo que diseñar mi formato inicial de factura o de documento, de presentación, en el caso de los documentos masivos que yo necesite descargar o generar, yo solo trabajaría o haría mi esfuerzo una vez
en programar ese dinamismo de mi documento, y de ahí en adelante ya lo que tengo es que empezar a consumirlo, consumir los datos desde esa fuente que yo determine para mi generación, y pues su respectivo envío masivo por correo electrónico, o para impresión. Algo que también evaluamos con este cliente de facturación masiva era la posibilidad de manejar dos formatos de factura. Uno que yo quiero que tenga todo el impacto visual con el que yo quiero llegar a mi cliente por medio del correo, por medio de una impresión física de esa factura, y otro que yo quiero almacenar para mantener la historia. En ese segundo documento yo debo garantizar un costo bajo de almacenamiento, que no sea un documento con un impacto visual muy grande porque me va a costar almacenar ese documento. Ese tipo de dinamismos también yo los puedo lograr. Entonces yo podría garantizar que a mi cliente esta gráfica se le imprima en todos los puntos de color que yo necesito, pero en el momento del documento de almacenamiento bajar toda esta capacidad o esta característica gráfica para que ese documento tenga un menor peso, y ese peso se me va a reducir una cantidad de almacenamiento en un servicio pago. A nivel de exportación de los documentos, ustedes se fijan aquí en el navegador, Jasper maneja diferentes formatos de exportación. Los estándar para la entrega de documentos masivos se convirtieron en los documentos PDF. Entonces, fíjense que aquí yo puedo generar un documento PDF. Voy a generar este documento para que lo veamos ya extraído. Entonces, ahí acabo de generar esa factura o este documento de entrega masiva en un formato PDF. No lo descargué. Ya descargó. Fíjense que aquí ya tengo un documento generado en un formato PDF y que ya yo podría tomar la decisión de enviárselo a un cliente, enviárselo a un gerente, distribuirlo en la compañía, enviarlo por correo, enviarlo a un dispositivo específico. Todo ese tipo de dinamismo, como les decía, se garantiza con el tema de diseño correcto de una plantilla. En mi caso de uso, en realidad apuntaría al diseño de una muy buena plantilla, y luego de eso sí darle un formato de presentación y de envío. Temas relevantes en el caso comercial de facturación. Entonces les voy a presentar acá este es un reporte que tiene un manejo de todas las posibilidades de códigos internacionales de barras. Entonces aquí tenemos diferentes códigos, los que utilizamos en nuestro mercado, o códigos internacionales, también la posibilidad del uso de códigos QR. Estos códigos se arman con la información que yo tenga en mis fuentes de datos de mis clientes, de mis productos, y los puedo involucrar en mis documentos. Entonces esa es otra parte importante de esa generación de documentos. Un componente importante es el tema georreferencial. Entonces, acá, si ustedes se fijan dentro de mis documentos, yo podría incluir el dinamismo de utilizar temas georreferenciales, y que en el momento de consumir mi cliente el documento va a tener la posibilidad de interactuar con el documento. Era algo que nos decía Estefanía y que es muy importante. Los documentos dejaron de ser un componente estático que yo simplemente entro y lo visualizo. Yo podría perfectamente tener una plantilla donde hago selección de componentes, y esa selección de componentes filtran o me ubican o me presentan información muy distinta o personalizada. Esa es otra parte importante y relevante de esta generación masiva de documentos. Y además de eso, la experiencia, ya para cerrar un poco la presentación de este producto, la experiencia fue desempeño. Estos procesos de generación de facturas suelen ser procesos que se hacen en back office, precisamente por el tiempo, la demanda de recursos que solicitan. Este fue un producto que nos dejó una sensación bastante grande y bastante exitosa en este proceso, porque primero, consumo de recursos muy bajos. La cantidad de recursos que necesitamos para unos ciclos de facturación muy grandes no fue alta, y segundo, unos tiempos muy óptimos de entrega de facturas. Esa es como la experiencia. Esta fue la herramienta, queríamos compartirla con ustedes, igual que este servidor ligero para generación masiva. Hay un servidor ya on-premise donde yo puedo hacer
un desarrollo mucho más interactivo, tener tableros de control, tener otros componentes que nutren todos los temas de inteligencia de negocios y temas de analítica dentro de la organización, pero puntualmente para procesos de generación masiva de documentos, utilizamos este producto de Jasper con una muy grata experiencia. Estefanía, Daniel, no sé si quieren revisar algo adicional de la parte de uso y generación de documentos. Nelson, yo creo que estuvo muy completo el despliegue. Al final damos paso para que nuestros invitados, si tienen preguntas, las realicen, ¿vale? Nelson, muchísimas gracias por la demostración. Mientras Estefanía vuelve a mostrarnos su pantalla, quiero ponerles en pantalla una pequeña encuesta como para entender un poco, pues, las personas que nos acompañan en el día de hoy, si dentro de la compañía cuentan con un tipo de solución como la que estamos viendo en pantalla, como más bien la que hemos estado discutiendo, solución que nos permite pues generar documentos de manera masiva y sobre todo pues nos va a permitir personalizar los casos de uso. ¿Bien? Entonces, Steffi, mientras dejamos unos minutos ahí la encuesta, si quieres, continuemos con la presentación. Listo, súper. Bien, entonces ya que vimos todas las capacidades de enriquecimiento de la generación de estos documentos con una herramienta como Jasper, podemos enviar justamente esos entregables a múltiples destinos, nuevamente haciendo uso de la herramienta ETL. Y ese envío puede ser simultáneo, en paralelo, para los N clientes que tenga o para los N destinos, o puede ser automatizado y programado según los tiempos de mi negocio. Por ejemplo, los tipos de salidas y destinos que podemos configurar es un Amazon S3, es un Google Cloud Storage, es incluso una base de datos, es un envío de correo electrónico one to my clientes, cada uno de mis clientes, es por ejemplo un servidor SFTP donde yo pueda compartir mi información. En fin, tenemos gran variedad de opciones para configurar ese envío de las facturas y de los documentos y de los reportes de seguimiento de mi proceso end-to-end. Entonces, este alto nivel sería todo el proceso que seguimos. Cargamos la información fuente, cargamos todos los inputs, los modelamos, los transformamos, personalizamos la estructura de datos que después sería consumida por los productos de Jasper para generar los documentos, facturas, reportes u otros tipos de salidas que finalmente se envían a los diferentes destinos, bien sea genéricos o bien sea uno a uno cada uno de mis clientes. ¿Listo? Entonces, para recapitular, esta es la suite de Jasper, pues que implementamos para correr el proceso de principio a fin. Bien, Estefanía, para ampliar un poco esta diapositiva, vemos la familia de productos que incluye Jaspersoft, comenzando precisamente por el motor de informes Jasper Report Library, que es la librería de informes basada precisamente en Java, que compila datos procedentes desde cualquier fuente y crea documentos de excelente calidad gráfica que pueden ser visualizados en pantalla o bien impresos o exportados en diferentes formatos. Digamos que pueden ser exportados en más de 9, 10, 11 formatos, entre los más comunes HTML, PDF, Excel, entre otros. Luego tenemos el Jaspersoft Studio y el Jaspersoft Studio pues es la herramienta que nos va a permitir diseñar los informes desde cualquier fuente de datos, además de poder darle todo el formato deseado, tanto para impresión, digamos con las capacidades Pixel Perfect, o bien para consumir desde web. Y con Jaspersoft Studio pues vamos a poder crear informes con layout altamente sofisticados como diagramas, mapas, imágenes, subinformes,
tablas cruzadas, entre otros. Luego tenemos el Jaspers Observer, donde tenemos precisamente el repositorio central, donde vamos a almacenar pues todos los objetos de BI, donde adicional vamos a administrar los usuarios, donde vamos a poder definir y gestionar el acceso a los informes a nivel de objeto, bien sea por usuario o por función. Y adicional tenemos pues la capacidad de autoservicio, que está completamente basada en web. Y esta capacidad de autoservicio pues no es más que permitirle al usuario a través permitirle al usuario final a través de un navegador web que es bastante intuitivo, con una funcionalidad simplemente de arrastrar y soltar, poder modelar, manipular, visualizar los datos que previamente pues se le disponen para que él mismo, sin la necesidad de depender de un usuario técnico, pues pueda crear sus visualizaciones, sus tableros de control, sus tablas, sus reportes, de una manera completamente pues bastante intuitiva y familiar. Y por último pues tenemos el ETL, nuestro integrador de datos, que pues ya tuvimos la oportunidad de conversar al inicio un poco de esta solución. Entonces, reitero, esta es la familia de productos que se incluye o que tiene más bien tipo Jaspersoft, y vale la pena pues mencionar también que Jaspersoft tiene diferentes sabores, diferentes ediciones que se acomodan al requerimiento, a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Y reitero, una capacidad o una característica bien importante, y es que su modelo de suscripción es a través de usuarios ilimitados, lo que nos va a permitir pues, democratizar el uso de la información al interior de la organización, en todos los niveles de la organización, sin la necesidad de, o más bien sin estar pensando en tener usuarios nombrados. Listo, Dani, muchas gracias entonces por redondearnos la idea de la suite de Jasper. Bien, entonces ya para ir concluyendo, ¿cuáles fueron los desafíos de este caso específico de negocio? Primero, necesitábamos una velocidad de procesamiento por volumen altísima para cumplir con los tiempos del negocio. Segundo, nos enfrentábamos a soluciones de alto costo que implicaban, por supuesto, también altos tiempos y un consumo grandísimo de recursos. Teníamos poco nivel de personalización de cada una de las facturas que se entregaban a los diferentes clientes, y esta flexibilidad en el diseño y en el contenido personalizado tomaba mucho tiempo para desarrollarla. No teníamos la facilidad de hacer, como nos comentaba Nelson, los cambios o las configuraciones, incluso pues pocos minutos antes del envío de las facturas. Era compleja la integración con otros actores dentro del proceso, tanto de entrada como de salida de mis documentos. Nos enfrentábamos también a múltiples formatos de entrega de la información y de destinos, y también las ofertas que se recomendaban en las facturas eran poco efectivas. ¿Por qué? Porque era un contenido estático. No era personalizado de acuerdo a cada uno de mis clientes. ¿Cuáles fueron los resultados justamente que nosotros logramos obtener con esta implementación? Generamos y procesamos hasta 4.000 documentos y facturas por segundo. Teníamos una casuística especial para cada tipo de cliente y categoría de línea de producto en la que estaba afiliada ese usuario, y eso, por supuesto, derivaba formatos personalizados para cada uno de ellos, que se mostraban en una representación gráfica enriquecida y dinámica, no solamente para la publicidad, sino para el cálculo de cada uno de los valores que se facturaban, el esquema y las diferentes secciones de la factura, la inclusión de códigos QR o códigos de barras, también enriquecían el documento. Teníamos una solución flexible y modular multiplataforma a la que se podían integrar nuevos actores dentro del proceso, tanto que alimentaban la generación como del envío de los documentos. Como mencionaba Nelson, teníamos una tecnología autoescalable por demanda que crecía conforme yo necesitaba generar más facturas, y por supuesto, pues eso implica un mayor costo, pero también decrecía cuando el requerimiento no necesitaba un gran consumo de recursos y por lo tanto los costos eran bajos. El despliegue fue completamente cloud, entonces no nos preocupábamos por administración de servicios, de infraestructura, de servidores, de tecnología.
Teníamos una solución de costo optimizado tanto para el despliegue del software como del hardware. Hacíamos una distribución masiva a múltiples destinos, bien sea, por ejemplo, gestores documentales, correos electrónicos de cada uno de mis clientes, eh, servidores compartidos de información. Y también incluimos dentro del despliegue analítica para estrategias de cross-sell y de upsell. Entonces, en la medida que yo procesaba la información de un cliente específico, corría un modelo predictivo que me definía cuál es la oferta con la que con la que voy a tener una mayor probabilidad de un upgrade de servicio o de una oferta de cross-sell. Ese tipo de implementaciones también las podemos aprovechar dentro de esta solución de generación de documentos masivos. Entonces, ya para concluir, en general, esta solución no solamente para facturación electrónica, sino para cualquier otro requerimiento de digitalización de documentos. Tenemos el despliegue cloud, entonces solo hacemos pago por uso de acuerdo a lo que crezca mi negocio, a lo que crezca la demanda de los recursos. Tenemos una solución personalizable al máximo nivel de detalle. Si mi máximo nivel de detalle es, por ejemplo, un cliente, entonces mi factura va personalizada específicamente para ese cliente, para un tipo de producto, para una línea de negocio. Tenemos documentos enriquecidos para mejorar lo que mencionábamos al principio, que era la experiencia con imágenes, códigos QR, códigos de barras, banners, etcétera. Tenemos velocidades de procesamiento de hasta 4.000 documentos por segundo de todo el ciclo, end-to-end, desde la carga de la información hasta la entrega al destino. Tenemos integración transparente con múltiples actores o aliados del negocio, bien sean portales, aplicativos, gestores documentales, portales de consulta, almacenamiento en S3, por ejemplo. Crecemos de la mano con el crecimiento de los requerimientos y eso implica, por supuesto, una flexibilidad en la solución. Tenemos una plataforma con altos estándares de seguridad, que es estable, con alto nivel de disponibilidad. Tenemos también la capacidad de dar trazabilidad y seguimiento al proceso en cada una de las etapas que se definan. Tenemos la gestión con multiformatos de archivo, bien sea PDF, CSV, Excel, un correo electrónico, un comprimido. Y tenemos también la integración con la ejecución de modelos de analítica predictiva. Entonces, a alto nivel, estas son las ventajas de la solución. Y bueno, bienvenidas todas las preguntas, dudas o inquietudes que tengan. Estefanía, muchas gracias. Pues bien, como lo indicas, invito a los asistentes a que nos puedan dejar sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Mientras nos van dejando sus preguntas, quiero dejarles una última encuesta para que por favor nos ayuden respondiendo. Hay una primera pregunta, Estefanía y Nelson, y es acerca del tiempo de implementación. ¿Cuál es el tiempo de implementación de una solución de este tipo? Bien, por supuesto la respuesta depende de la complejidad del proceso, pero normalmente en unos 2 meses o 3 meses podemos salir en vivo con estas soluciones. Ok, perfecto. Hay una pregunta adicional y es la salida, las facturas o documentos que se pueden generar con esta solución pueden cumplir con todos los requerimientos gráficos de imagen gráfica de las compañías. Sí, incluso aquí podemos llegar a una configuración de Perfect Pixel o de cumplir con ciertos DPIs de las imágenes que se necesiten o incluir contenido de gráficas, tablas, códigos de barras como ya lo mencionábamos, títulos, secciones de la factura que a veces se muestran y a veces no, incluso mapas como nos mostraba Nelson. Entonces, el nivel de personalización pues se adapta a las necesidades de los requerimientos. Ok, hay una pregunta adicional que dice, para generar esta información analítica, la información desagregada se almacena dentro de una base de datos, ¿se requiere almacenamiento adicional o se genera directamente los inputs entregados? No, normalmente primero almacenamos la información en una base de datos estructurada para que luego esta información pueda ser fácilmente consumida por Jasper para generar las facturas. Pero normalmente sí tenemos este paso intermedio también pues para asegurar la personalización de cada cliente o del nivel de detalle que se necesite.
Ok, perfecto. Pues bien, Estefanía, Nelson, no tenemos más preguntas. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les estaremos enviando la grabación y la presentación, las memorias de este webinar. Y pues bien, los esperamos que nos puedan acompañar en los siguientes webinars. Y de nuevo, muchísimas gracias. Igual para Estefanía y Nelson. Que tengan un feliz día.